Lo bueno es que Pues si les parece, podemos empezar, William. vamos comenzando. Eh, bueno, bueno, les anunciamos que vamos a grabar pues este primer conversatorio que vamos a tener, que esperamos que sea el primero de varios en los cuales vamos a escuchar algunas propuestas, sobre todo que tienen que ver pues con lo que nos atañe a nosotros, que es el tema de PM. Y decidimos iniciar pues con Luis Guillermo Vélez, muy conocido por todos ustedes, es compañero de trabajo pues de muchos de nosotros cuando estuvimos en EPM. Él es la cabeza de lista del Centro Democrático para el Consejo. Ha sido una persona muy activa, digamos, en los medios, expresando pues sus posiciones y muy crítica en torno a lo que ha venido sucediendo con EPM, especialmente en esta última administración. Y por eso quisimos comenzar con eso, porque es una persona, pues de todas maneras, como lo mencioné, pues que trabajó en EPM y con propuestas interesantes sobre cómo de lo que se podría hacer para tratar de recuperar lo que fue EPM en algún momento de su historia que vivimos en este momento que está sujeto a un riesgo muy alto. Yo los dejo pues con William, con Luis Guillermo, está Alfredo Tres Palacio, pues, que también nos acompaña en nuestra oficina en el edificio, y Javier Ceballos, que es el líder de nuestro comité de gestión de conocimiento y, y reivindicaciones gremiales. Entonces los dejo pues con William para que haga la introducción de Luis Guillermo, aunque aunque es una persona que no necesita introducción, pero yo pienso que es bueno pues que oficialmente lo presente y para que quede de todas maneras en la grabación que estamos iniciando, para que las personas que no se puedan comunicar tengan acceso a ella posteriormente. Muchas gracias de todas maneras, Luis Guillermo, por estar con nosotros. Y este espacio pues, esperamos que lo aprovecharlo bastante. Muchas gracias a ti, hijo. Muchas gracias, Leonidas. Bueno, ya Leo hizo una excelente presentación. Basta recordar que Luis Guillermo ha trabajado más de 40 años alrededor de la empresa, adentro y afuera, que es doctorado en economía de la Universidad de París 10, de que es egresado de la Universidad de Antioquia y que creo que ha dado clases en más de 100 universidades de las de Colombia. Y es un gran amigo, defensor de la autonomía de PM, que le duele mucho lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo suceder, y que esperamos que si llega a ese puesto pueda aportar su granito de arena o sus toneladas de arena en función de hacer eso, en función de que salgamos de esta mala noche. Luis Guillermo. Gracias, William, gracias, Javier, gracias a todos por invitarme acá. Hombre, recuerdan que hace días falleció pues nuestro amigo Sergio Montoya, a quien conocimos y apreciamos tanto. Yo escribí un obituario a propósito de su fallecimiento, pero allí expresaba sobre todo mi sentimiento con relación a EPM. Entonces, y a esa EPM que trabajamos, que estaba todavía pues en el Aguinaga. ¿Y qué puedo decir yo? Yo fui muy feliz trabajando en EPM. Y yo creo que ese es un sentimiento que nos une a todos. Éramos felices, estábamos comprometidos con una causa, nos ayudábamos los unos a los otros, teníamos un intercambio profesional increíble, un acceso directo profesional a los niveles más altos de la dirección de la empresa, porque nos respetaba la dirección de la empresa, respetaba lo técnico. Y entonces aquí trabajábamos muy sabroso, aprendíamos mucho, aprendíamos los unos de los otros y avanzábamos en nuestros proyectos. ¿Y por qué lo podíamos hacer? ¿Por qué? Pues porque teníamos esa autonomía, esa es la expresión más profunda
de la autonomía, la posibilidad de trabajar con alegría, con entusiasmo, sin temor. Expresábamos nuestros puntos de vista. La posición de un profesional de la empresa llegaba al grupo de gerencia y expresábamos y discutíamos el fondo técnico, el fondo jurídico, el fondo financiero de los asuntos. Y así avanzábamos las cosas. Entonces yo creo que esa era la máxima expresión. A mí me preguntaba la gente muchas veces, hombre, ¿cuál es la clave de PM? Y yo siempre lo decía y lo digo ahora. Su equipo profesional y su gerencia media comprometida, activa, ¿cierto? Que impulsaba la empresa. Y eso es lo que se está perdiendo y se puede perder con esta gente. Me ha dolido en el alma, me ha dolido en el alma. Lo que más me ha dolido tiene que ver con la gente, con la destrucción. Yo le he llamado destrucción del capital humano. Eso ha sido terrible. Entonces, pero están las otras cosas, lo que pasó con lo que hizo esta gente con Hidroituango, que quería parar a Hidroituango. Cuando metieron esa demanda de la que ya nadie se acuerda, era con el propósito de desprestigiar a los contratistas y de forzar al gerente de ese momento, Álvaro Guillermo Rendón, a que no renovara el contrato y se acabara el proyecto. Rendón no cayó en la trampa, ¿sí? Y siguió y se pudo pues terminar con atrasos. Pero el daño que le han hecho a la compañía es muy grande y han hecho mucha vergajada. El manejo de lo de Afinia es terrible. ¿Sí? Allá hay unas denuncias de corrupción impresionantes. Ese abogado del Espriella ha dijo que tiene penalmente demandado a Quintero porque le entregó esa empresa supuestamente a un grupo económico para que se lucrara de eso. Lo de Canacol también es extrañísimo. Contrato pues que se demora más de año y medio para firmarse y después se firma prácticamente como estaba, como lo habían encontrado. E infinidad de cosas, e infinidad de cosas han ido llenando ese grupo directivo de la empresa, de la gerencia. Uno veía gente muy competente siempre, gente muy comprometida, que si no se las sabía todas, se apoyaba en el equipo, se apoyaba porque éramos equipo, y esa es la esencia de esta compañía. Y eso no se puede dejar destruir, eso no se puede dejar destruir. Y entonces, esa es una de las razones por las que yo me metí en esto. Yo nunca había hecho política electoral, siempre he hecho política, porque siempre he opinado sobre mi ciudad, siempre he opinado sobre mi país y sobre las cosas en los temas que yo tengo conocimiento, y eso es hacer política. Pero me metí en política porque me convencieron de que podía ayudar en algo y quiero ayudar en eso desde el Consejo, William. Ahora, ¿cómo creo que puedo ayudar? Cuando ya esto, la figura del establecimiento público fue una creación muy bonita, un concepto tremendo, muy poderoso, muy poderoso. El municipio entregó unos activos, unos bienes, se creó el establecimiento y eso funcionó muy bien porque se le dio un sentido empresarial. Óscar Vaquero Pinillo decía, la prestación de los servicios públicos domiciliarios es antes que nada un problema empresarial. Y así se orientó la empresa. Así se orientó la empresa. Tuvo un manejo espléndido, la empresa creció, se desarrolló. Pero en 1970 vino el primer choque, la primera afrenta a la autonomía administrativa PM cuando en el consejo. Por eso yo escribí un artículo diciendo un buen consejo para EPM, es decir, un consejo que respete la autonomía y la haga respetar. El consejo que salió fue infame, no supo ni comprendió su papel y tenía instrumentos, porque los instrumentos que tienen los consejos son poderosos. La primera función de un concejal, constitucionalmente hablando, es definir y proponer las políticas para el manejo de los servicios públicos a cargo del municipio. Esa es la primera función en el artículo 313 de la Constitución, pero no hicieron nada. Bueno, pero en 70 vino una crisis tremenda en empresas públicas. El Consejo se apoderó de la empresa y una composición de junta, que era una junta profesional, la convirtió en una junta de concejales. Se trajeron a empresas públicas el Consejo de Medellín.
Y en ese periodo de empresas públicas tuvo 5 gerentes y se instaló el populismo tarifario. El populismo tarifario que llevó a una crisis financiera de la compañía. En el 76 llega Diego Calle. Ahí hubo prácticamente una intervención del gobierno nacional. Pusieron a Diego Calle. Diego Calle era un hombre que ya había sido todo, con un prestigio grande. Había sido director de planación, había sido ministro de Hacienda, era un prohombre. Era un prohombre, era uno de los prohombres más importantes. Y don vaya para allá. Y lo pusieron y ya se impuso lo que yo llamé autonomía personal de Diego Calle, con Calle, y lo llamaban al consejo, yo tengo que ir allá. Esto es un ente autónomo, tengo que ir allá, no tengo que darle cuentas a ustedes. Y restableció. Porque es que eso es otro punto. Cuando uno no ejerce las facultades, otros la ejercen por uno, se las quitan. Él supo ejercer el manejo de empresas públicas y vino un periodo importante donde vino después la elección popular de alcaldes que alteró mucho el tema de empresas públicas, porque ya, en fin, se fue dando un cambio, pero aún en las primeras elecciones populares de alcalde, que ya empieza en mala hora, eso afectó a empresas públicas, porque en mala hora aparece, claro, y se hizo Guatapé, es decir, la gran obra de Diego, y empresas públicas se disparó en esa coyuntura. Entonces, cuando viene la elección popular de alcalde, ya empresas públicas empiezan nuevamente a tener el tema político. Pero los primeros alcaldes, digamos, fueron respetuosos, siguieron manteniendo el esquema, unas, ¿cómo se llama? Unas transferencias moderadas, en fin, y respetando a la empresa, hasta que llegó Luis. Y lo de Luis fue una cosa terrible, la segunda gran crisis de la autonomía de empresas públicas. Otra vez se expresa en el hecho de que tuvimos 3 gerentes. Luis Pérez. Bajo Luis Pérez. Porque Luis Pérez decía, es que ¿qué es romper la autonomía? En el fondo, cuando el alcalde rompe la autonomía es que él quiere mandar en empresas públicas. Luis lo decía, no es que yo lo que quería hacer era gerente de empresas públicas. Entonces puso a Iván, ¿sí? Iván salió porque Iván fue entendiendo también un problema de que el que firmaba y el que hacía las cosas era él. Y que después el que iba a quedar metido en la grande era él. Entonces, cuando se vino ese tema enredado para entregarle por tres a los chinos que llegaban llave en mano con la plata, con todo, en fin, ¿cierto? Entonces Iván, ella vino de Cecilia, que fue, y Cecilia estuvo en China. Un artículo que salió en el Colombiano, una página del Colombiano muy célebre, el cuento chino de Porce 3 o algo así, ¿lo recuerdan? Y entonces eso paró esa vaina. Y además, pero la vaina de Luis fue terrible. Ahí nació Simpro. ¿Por qué razón? Aquí en empresas públicas todos éramos de libre nombramiento y remoción. Pero nadie tenía que lo echaran por razones políticas. A nadie le ocurría. Uno sabía que si trabajaba bien, que si se desempeñaba bien en sus funciones, que si hacía bien en las cosas, no tenía el más mínimo riesgo de salir de la empresa. Pero entonces llega empieza a traer gente a mover, y se creó Simpro para defenderse la gente de esa arremetida. Y fue fundamental la creación de Simpro, y ha cumplido y sigue cumpliendo un papel bien importante. Simpro. Después llega Sergio Fajardo con Juan Felipe Gaviria. Se trae a Juan Felipe, un hombre de un prestigio importante, y se vinieron con el convenio marco. El convenio marco es un tema que tiene inspiración en la cosa francesa de Electricité de France. Electricité de France tenía un concepto de contrato plan entre el gobierno de Francia, que era pues la autoridad máxima frente a Electricité de France, y Electricité se suscribía cada 5 años una cosa que se llamaba contrato plan. Al final, eso se reducía a 5 indicadores que tenían pues todas sus implicaciones. Cada indicador, ustedes lo saben bien, se descompone, y entonces se descomponía y definía toda la regla de actuación de la compañía. Y entonces el gobierno, mientras estuviera, se retiraba y dejaba que Electricité de France fuera, y Electricité de France, una gran empresa que para nosotros era un motivo de admiración y de enseñanza. Pues aquí aprendimos de tarifas. Yo aprendí de tarifas en Electricité de France y aprendí de tarifas
de telecomunicaciones, William, en Telefónica de España, que también era una compañía donde se hacía una tarificación interesante. Entonces se trajo la idea del convenio. Yo estaba acá y yo le dije a Juan Felipe y le dije a Sergio en su momento, hombre, eso así voluntario, eso no está bien, en fin, y traten de amarrar eso un poco más. Lo dejaron libre y llegó Quintero y se lo pasó por la faja. Se pasó por la faja el tal convenio marco, ¿sí? Y nos metió en la grande en la que estamos metidos. Ahora, yo no creo que haya un blindaje total. No hay un blindaje total para nada. Si uno elige mal los gobernantes, a uno se lo lleva el ensanche. Entonces hay que tratar de patalear, de defenderse, pero si hay blindajes que pueden hacerle más difícil la labor de destrucción a un mal gobernante. Un país para progresar y una ciudad para progresar no necesita que los gobernantes sean muy buenos. Si ese fuera el caso, nadie había progresado. Lo que se necesita es que no sean muy dañinos. Entonces, el sistema de contrapesos es para oponerse a los dañinos. Entonces, en ese artículo que escribí, el último que escribí en El Colombiano, pues planteo ahí un esquema de autonomía que respete el marco legal actual. No vamos a hacer ninguna reforma de la ley 142, ni nada de ese tipo, ni la Constitución. Y respeta el esquema de propiedad de la empresa. Yo ya no creo que una cosa de mixta con participación privada pequeñña resuelve el asunto. Mire que están tirando Ecopetrol. Sí, a pesar de que tiene flotando en bolsa una parte del capital. Ahora, cosa distinta que ha sucedido, y este es un ejemplo bien interesante. Claudia López, hay que reconocerle eso, respetando recuerden que en Bogotá se pararon, que dejaron la transmisión en la empresa de energía de Bogotá, quedó Codensa, quedó Engesa, y la propiedad sobre esta se ejerce a través de la empresa de energía de Bogotá y todo eso, y montaron y crearon las acciones. Y Claudia López ha respetado esa cosa, ha respetado esa vaina, y ha mantenido allí a un buen gerente, Juan Guillermo Ortega. Sí, Ortega es muy bueno. Y la mano derecha de Ortega hoy por hoy es un ex CPM, Freddy Zuleta, que trabajó aquí con nosotros. Y entonces Claudia ha respetado eso. Pero en Ecopetrol no se respetó. Incluso yo creo que hoy este esquema puede blindar más a EPM que una participación privada de capital. Porque si es una participación privada, yo cito la Junta de Accionistas y se acabó. Pero acá lo que yo propongo entonces es decir, bueno, el alcalde va a nombrar al gerente, sí señor, pero el estatuto dice que lo hace de una terna, elaborada, con criterios, yo digo ahí que fue una firma Cazatalentos, en fin, y todo lo demás. ¿Que va a nombrar la Junta? Sí señor, pero lo hace sus 5 miembros que nombra libremente, también van a salir de ternas, y hacemos un proceso técnico de selección con firmas Cazatalentos. El otro tema, los otros 3 que provienen de los comités de desarrollo, hombre, hay que organizar ese tema. Aquí llegan, inventan un comité de desarrollo en 2 días y nombran ficha. No, eso no puede ser así. Eso también hay que organizarlo y normar el tema de los comités de desarrollo. Lo otro que me parece muy importante y señalo ahí es nombrar esos miembros de junta por periodos traslapados, de manera que vaya. Yo creo que tiene 2 cosas buenas. Una, que conserva memoria, ¿sí? Porque aquí no tienen que venir, aquí no tienen que venir, a esa junta debe venir una cosa mixta. Debe ser gente que sepa de empresas, debe ser gente que sepa de servicios públicos, de energía eléctrica, o incluso que no sepa de esas y que tenga valores éticos. Aquí estuvo Beatriz Restrepo. Qué importante fue la presencia de Beatriz Restrepo, filósofa, ¿sí? En esa junta. Entonces, puede venir eso, pero entonces se aprende y se mantiene esa memoria si tenemos esos periodos traslapados y un solo alcalde no puede nombrar a todos de una vez. Lo otro, hombre, me parece, el convenio marco tenía cosas muy buenas, hay que revisarlo. Ahora, hoy Colombia hace parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y estamos tratando de adoptar estándares de allá. Entonces, ellos tienen unas normas de gobierno corporativo muy buenas, entonces cojamos eso en los estatutos. Esa es mi visión sobre esto, pues, Wilson,
No, espero no haber hablado demasiado y dejar espacio a los amigos que quieran hacer alguna pregunta o ampliación del tema. Bueno, pasamos entonces, después de esta breve explicación de la posición sobre el gobierno corporativo que nos ha hecho Luis Guillermo, quisiéramos escuchar inquietudes o posiciones o sugerencias para realimentar dicha posición y dicha postura, o qué otros elementos les preocupan que como concejal nos pueda apuntalar y tener mejor mecanismo de negociación frente a nuestros intereses. Quien levanten la mano, que Angelita me dice quién es. William, también por el chat pueden compartir sus Pueden preguntas. también hacernos preguntas por el chat. Ángela nos las lee. Bueno. Yo voy a hacer una pregunta a Luis Guillermo que compromete su pasado y su nueva postura. William, no hay sonido. Se fue el sonido. William, no escuchamos nada porque se fue el sonido, no alcanzamos a escuchar la pregunta que le hiciste a Luis Guillermo. Bueno, ahí hay sonido. Sí, en este momento sí. Entonces, para ver si la podemos volver a repetir, por favor. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con los 8 sabios de 995? Los 8 sabios. En ese momento se planteó una propuesta que tenía los siguientes elementos. Es decir, telecomunicación. William, porque no revisa que se está escuchando muy mal. No se le entiende a Luis Guillermo lo que... Yo por lo menos no lo entiendo. Ahora, parece que hubieran dos micrófonos conectados ahí. No hay sonido, William. William, no se está escuchando. Todo lo que está diciendo Luis Guillermo, no estamos escuchando nada. ¿Aló? Ahí se escucha. Leonidas. Ahí sí, en este momento sí se escucha, pero nada de lo que dijiste anteriormente, Luis Guillermo, te escuchamos. Entonces, vamos a repetir la pregunta. Sí, volver a repetir y que vuelva Luis Guillermo a decirnos porque no pudimos escuchar nada, desafortunadamente. Bueno, ya ahí sí están escuchando. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, gracias, qué pena. Quería hacerle una primera pregunta a Luis Guillermo, que todos lo reconocemos por haber estado en el grupo de los 8 por allá en el 95, 94, 95, a partir de la evolución de las leyes 142 y 143,
formuló una propuesta que llevamos al Consejo y que fue derrotada en el Consejo. Y esa propuesta tenía como la privatización de un 5% de las acciones. Sí, ahora, ¿cómo sí. evolucionó de allá acá tu nueva propuesta? Sí, a ver, en el tema de telecomunicaciones proponíamos separar el negocio de telecomunicaciones y venderlo casi todo y crear un fondo de inversión con eso. Yo creo que en eso teníamos razón. La dinámica de las telecomunicaciones se volvió pues muy compleja. En cuanto al resto de la compañía, que es lo que ahora tenemos, ¿sí? Se proponía una privatización de un porcentaje de 20%, también para tener dineros para un fondo de inversión social que llamábamos. Yo siempre me soñé con, y después lo volví a decir, con llevar empresas públicas a Wall Street, una ADR de empresas públicas en Wall Street, ¿sí? Porque es que la llegada de una empresa a la bolsa de valores de Nueva York implica una reestructuración en sus programas, en sus procesos, en sus informes muy importante, ¿cierto? Y unas exigencias muy importantes en el tema de la información. Pero además, el acceso a un mercado de capital es prácticamente infinito. Eso sigue siendo un atractivo, pero no creo que eso sea hoy la posibilidad y que eso ofrezca blindaje alguno. Blindaje alguno, porque mientras el gobierno tenga mayoría y nos llegue un mal gobernante, pues entonces vamos a tener simplemente que se pasa por encima esa situación. Mire lo que ha pasado con Ecopetrol. El derrumbe en el valor de la acción de Ecopetrol. ¿Sí? Cualquier empresa que le pase eso hay que echarlo. Hay que echarlo, el derrumbe de la deuda, pero a esta gente no le importa y van a seguir destruyendo. Lo mismo con la pobreza, lo que se viene es terrible. Entonces yo creo que ya ese no nos sirve. Además de generar una discusión en la ciudad que no tiene sentido. Yo reconozco, la mayoría de la gente en Medellín quiere esa empresa pública, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que evitar es que no se privatice por la puerta de atrás, como la privatizaron Quintero y la gente que puso, porque finalmente no podemos olvidar qué es lo que se necesita en las empresas públicas. El propietario de una empresa en un momento dado es quien dispone de lo que se hace allí. Entonces, ¿cuál es la gran dificultad en las empresas públicas, no solo en EPM? Cuando uno es dueño de una empresa, digamos, privado, uno es dueño de dos cosas. Uno es dueño del activo y del flujo de ingresos. La propiedad sobre el activo le impone a uno una responsabilidad. El cuidado, la preservación, el buen manejo, la reinversión. ¿Sí? Pero si usted no es sino dueño del flujo de ingresos y va a ser durante un periodo, pues va a tratar de exprimir el máximo y no respeta esa cosa. Y esa decisión entre la propiedad del activo, que es de la comunidad, y la propiedad del flujo de ingresos, que en un momento dado va a controlar un alcalde y el grupo que ponga en la gerencia, entonces ese es el problema que tenemos que tratar de resolver. En realidad en eso consiste el blindaje de la compañía, en eso consiste el blindaje, en ponerle límites a eso. Y pienso que los límites entran por el lado de lo que ya dije con relación a la gerencia y otras cosas que se podrán incluir en esos estatutos. De manera que ese asunto ya es un asunto del pasado, completamente irrelevante en la discusión actual. Muchas gracias, Luigi. Volvemos y ofrecemos la palabra para que realmente sea un conversatorio, uno de tantos, como bien lo dijo Leonidas al principio. ¿Alguien tiene levantada la mano? Bueno, Luis Carlos Rubiano, antes de preguntar, y Víctor Uri, ¿sí es Uribe? No, Múñez. No, el Walter Múnera, el que está ahí. Walter Múnera. Walter Múnera, veo a Walter y a Luis Carlos. Luis Carlos primero abre micrófono y después Walter abre micrófono. Gracias. Y después Angelita nos lee las preguntas del chat. Luis Carlos.
Luis Carlos, no, hay que, le abrí el micrófono. Luis Carlos, micrófono. Hola. Ya, ya. Sí, ahí te oímos. Guillermo, William, todos, ¿cómo están? Luis Carlos, ¿qué hay? Mucho gusto oírte. De igual manera. No, aquí digamos como un poco pensativo y a través de la historia lo que uno llega a la conclusión que el problema no es que sea privado o estatal. El problema son las personas y sus intereses y vanidades. Porque nosotros podemos ver que el sistema privado, por ejemplo, uno de Brecht, no es garantía. Los bancos en Estados Unidos no fueron garantía. Y por el lado estatal, pues también encontramos casos como el del señor Quintero, el del señor Luis Pérez, y otros señores que si no bien lo hicieron abiertamente, sí lo hicieron de forma oscura, ¿no es cierto? Esos procesos de transformación que se dieron al interior de la empresa durante todos estos periodos, procesos de transformación que lo único que generaron fue duplicar la nómina. Eso en cierta forma también es privatizarle a la organización. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos ante el ser humano y sus comportamientos? Gracias. Gracias, Luis. Hombre, David Hume decía una cosa. David Hume decía una cosa. Decía, hombre, yo no creo que haya, yo no dudo de que hay personas muy buenas y personas muy altruistas y que la mayoría de las personas son decentes. Pero cuando hacemos diseños institucionales, es mejor suponer que todos somos más bien bellacos. Entonces, eso que tú dices no puede impedirse, y entonces hay que tratar de hacer cosas para ponerle algo de límites a los alcances de la bellaquería. Yo no creo, Luis Carlos, que esto que vamos a poner en los estatutos nos precava de que lleguen sinvergüenzas, ¿sí? Pero si llegan, en algo ayuda a hacer más difícil la cosa. De hecho, a mí me gustaría, por ejemplo, en esos estatutos, y en ese punto es que quiero que ustedes me ayuden, enriquecer la cosa poniendo más aldabas, más restricciones, ¿cierto? De hecho, voy a proponer incorporar en ese acuerdo y en ese estatuto que la reforma de eso solamente puede hacerse por mayoría calificada, para estar un poco más, si alcanzamos a hacer entre todos, porque es que a esto le tenemos que meter mucha mente, y entre la gente de los jubilados, hay gente que ha pensado mucho esto, entonces lo podemos enriquecer y construirlo, pero obviamente no vamos a estar. Ahora, lo otro, pues es que hay que tratar de evitar que los gobernantes que elegimos, pues resulten muy complicados de manejar, sean muy malos, como es que los errores que cometimos con este Quintero fueron desastrosos. Porque antes, Luis Carlos, y termino con esto sobre tu inquietud, sí teníamos vainas. A mí no me gustaba más el uno ni más el otro, pero en general era gente con la que se podía convivir y conversar, y se podían manejar las cosas. Y entonces no fueron muy dañinos, Sí, y ese es el punto. Evitar el gran daño, Luis Carlos, debe ser el propósito de las cosas. Gracias, Luis. Walter, abres micrófono, por favor. Luis Guillermo, compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Walter, ¿qué hay, hombre? Gusto saludarte. Igualmente, para ustedes dos y para todos los asistentes. Mira, pues en parte ya la respondiste ahora, después de que levanté la mano, la pregunta era, o la sugerencia era, utilizar mayorías calificadas. Y muy especialmente de pronto colocarle una mayoría calificada muy especial cuando se trate de aumentar las transferencias al municipio. Eso sería, pero ya veo que lo has tenido en cuenta, pero de pronto hacer énfasis en que la mayoría de transferencias al municipio sea aún mucho más calificada. Gracias.
Así es, Walter, así es. Ese tema tenemos que mirarlo bien, porque la empresa no puede ser pues simplemente vaca lechera. Gloria. Hola, Luis Guillermo, William y demás compañeros, ¿cómo están? ¿Qué hay, Muy Gloria? bien, Gloria Aide, sí. Tengo dos, conocer tu punto de vista, Luis Guillermo, en dos temas. Relacionado pues con lo que acaban de mencionar un poco, el tema de las transferencias al municipio de Medellín, que su monto en porcentaje se ha venido aumentando pues de una manera para mi gusto muy alta. No sé pues tu punto de vista cuál debe ser como ese equilibrio entre la responsabilidad social que tiene la empresa como ante su dueño y la sostenibilidad de la compañía. Y de otro lado, esa estructura administrativa y esa burocracia que se ha venido creando en los últimos años, cada reestructuración implica, desde mi punto de vista, una multiplicación del nivel directivo. Pues, y mientras más alto, mejor. Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto de los dos temas. Las transferencias, Gloria Aide. Me gusta pues muchísimo saludarte. Yo te tengo mucho cariño. Las transferencias. No, estoy de acuerdo contigo. Eso hay que manejarlo con mucha prudencia, porque aquí hay que tener dos perspectivas, ¿no? Lo primero es que las compañías tienen un nivel de endeudamiento que es más o menos el que uno considera el óptimo, de acuerdo a lo que son sus actividades, ¿sí? Y el riesgo que tienen sus actividades, la naturaleza de su mercado y todo lo demás. Hay niveles de endeudamiento que son adecuados. Entonces, porque a veces si uno dice, bueno, no le voy a dar sino un poquitico y me retengo todas las utilidades acá, entonces le hago muy cómoda la vida también a los administradores, ¿sí? Es decir, pues si yo estoy siempre, ¿cierto?, con el capital del accionista y si no apalanco, ¿sí? Y entonces la rentabilidad del patrimonio pues no va a ser muy buena. Entonces hay un nivel óptimo y entonces eso hay que mirarlo, eso hay que mirarlo. Entonces, la pregunta es, pero eso es un tema que se resuelve en la práctica y hay que estarlo mirando permanentemente, permanentemente. Porque unas transferencias excesivas, ¿sí? Pues entonces le crean problemas a las compañías. Pero también unas transferencias pues, mínimas, entonces vuelven al administrador, le dan al administrador mucha cosa y mucha libertad. Entonces, hay que buscar eso. Lo otro, completamente de acuerdo contigo. A mí, cada vez que aparece una consultoría y es que de reestructuración de la empresa, a mí me paran los pelos de punta. Ese tema hay que abordarlo. Ese tema hay que abordarlo. Yo creo que empresas públicas tienen que ser austeras. Hay que restablecer criterios de austeridad en la compañía y ese es un tema que hay que impulsar. De acuerdo contigo. Gracias. Pasamos a las preguntas del chat. Aquí nos compartió Leonidas unas preguntas de un compañero de UNE. Dice, ¿por qué no ha sido posible blindar el gobierno corporativo de EPM, el cual es sometido a esos vaivenes políticos del gobernante de turno? Porque la ley 142 acabó con el modelo de establecimiento público. En estos días, Joel Moreno escribió algo en El Colombiano sobre eso, sintiendo nostalgia del establecimiento público. El problema era que, como era un cambio que se hacía en el modelo de establecimiento público, William, la gente dice que es que el modelo de establecimiento no lo tenían todas. Establecimiento público eran las empresas de Bogotá y allá no le funcionaba, ¿sí? No le funcionaba. Aquí logramos funcionar porque claro, cuando los gerentes ejercían las atribuciones, pues el modelo de establecimiento público era el de muchas entidades del país y en otras no funcionó, en otras se lo pegotearon, ¿cierto? Y lo corrompieron.
De manera que no era un blindaje absoluto el establecimiento público. Entonces, cuando viene la ley 142, pues se cambia esto y entonces las ventajas, ¿cuál era la principal ventaja del establecimiento público? Que Joel lo dice en estos días, era que no pagábamos impuestos. Vos no podías tener una empresa, ¿sí?, con el modelo de no pagar impuestos en un esquema en que había competencia. No era posible. Entonces, por eso empresas públicas tenía que transformarse o en compañía por acciones o en empresa industrial del gobierno, del Estado, como en efecto ocurrió. Ahora, la ley 142 le dio enormes atribuciones al alcalde, sobre todo en el diseño, en el manejo de la junta directiva, ¿sí? Entonces, prácticamente dejó un bloque patrimonial de este tamaño en poder del alcalde. Ahora, cuando la ciudad elegía a un alcalde prudente, que se rodeaba de una junta directiva buena, responsable, pues las cosas funcionaban. Las cosas funcionaban. Y hay que buscar eso, hay que buscar eso, hay que buscar eso. Las normas restrictivas tienen es que aparecer cuando no tenemos esos niveles, pero lo que tenemos que buscar es eso en los procesos. Entonces yo creo que, ¿por qué no se pudo blindar? Pues porque confiamos mucho. Es decir, el marco legal que manejó Luis Pérez era el mismo que manejaron otros alcaldes. El mismo de Sergio Fajardo, por ejemplo. El mismo que manejó Alonso Salazar, después que vino. El mismo que manejó Gómez. ¿Cómo? Juan Gómez. En fin, y obraron con prudencia. Entonces, pero por eso le tenemos que poner restricciones a ese marco legal, metiendo pues cosas como las que yo planteo en el estatuto, ¿cierto? Ángela. Otra pregunta, Ángela. ¿Cómo se lograría blindar el talento humano de EPM? Yo considero que esa sería una buena medida para preservar la empresa. Lo que hemos visto ahora es que el talento humano no se ha respetado lo suficiente. Gracias. ¿Oyeron la pregunta que leyó Ángela? ¿Cómo blindar el talento humano de EPM? Pues hombre, nosotros teníamos unos procesos de elección muy buenos. Yo como jefe que fui de algunas dependencias, me tocó, y entonces estaba gestión humana, se presentaban unas hojas de vida, ellos hacían una selección, uno después iba a una cosa final, después de que y estaba uno con gente de gestión humana, el que llamábamos el dueño del cargo, ¿cierto? ¿Sí? Con gente de gestión humana ayudándolo en esa elección final. Hombre, ese procedimiento es bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Cuándo funciona? Pues cuando usted tenga ya en la cabeza de la empresa un gerente, ¿sí?, que haga que eso funcione, una junta directiva que haga que eso funcione, y entonces un gerente que haya nombrado en gestión humana a alguien que vaya a hacer eso, alguien profesional, y lo empodere para hacer las cosas. Es decir, aquí hay un problema fundamentalmente de que tenemos que garantizar que lleguen a los niveles directivos de la empresa. Gentes con esa orientación técnica, y que esa orientación técnica se irrigue a todos los niveles de la compañía. Si no, no hay nada. Aquí empezamos, perdón, voy con esto. Aquí empezamos, llegó un alcalde, después llegó un gerente y empezaron a desmoronar, y ya estamos pues a un nivel muy profundo en ese deterioro. Ya estamos por debajo. Así es. Hay preguntas ya, hay alguien levantando la mano. Sí, yo creo que podemos dar la palabra al que está levantando la mano y vamos turnando entre la gente que levanta la mano y el chat. Ahí está Carlos. Buenos días, el nombre mío es Carlos. Guillermo, yo tengo una pregunta con relación, digamos, a la columna que te escribiste en el colombiano esta semana, me pareció pues como muy interesante por las propuestas que estás planteando. La pregunta mía está orientada a que tú vas a presentar como candidato al consejo. La pregunta es cómo
transformar esta idea en que eso se lleve, digamos, a la discusión en términos, digamos, de cómo va a ser la composición del Consejo. En general, digamos, la pregunta es cuál es la viabilidad, digamos, de que tu propuesta pueda ser, digamos, atractiva para que el Consejo la apruebe. Y la otra cosa es, todas las cosas que has planteado, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para poder lograr un blindaje? Porque son todas con muchas condiciones y uno se pregunta si todas tendrían que cumplir o hasta que, digamos, se fueran dando algunos de ellas. Gracias. Hombre, Carlos, no, a ver, yo estoy jugado a fondo con esto. Entonces, donde me han dicho a mí, el primer tema es EPM. Y en el Partido Centro Democrático, que hizo un decálogo de puntos que le presentó al partido de Federico y a Federico para la alianza, lo primero que puse fue EPM, ¿sí? Porque me parece que la suerte de la ciudad está ligada a eso, está ligada a EPM. Entonces eso va de primero. Y yo estoy profundamente comprometido con eso. ¿Qué quiero? ¿Y qué espero? Espero ser, si no el más, uno de los concejales más votados para llegar allá con un respaldo político significativo. Espero que los partidos del Centro Democrático y Creemos de Federico tengamos una mayoría. Y quiero llegar, este será mi primera gestión en el Consejo de Medellín y la voy a impulsar el primer año, ¿sí? Voy a ir respaldado, voy a buscar el respaldo de ustedes, de los técnicos, de los gremios. Voy a buscar un respaldo grandísimo a esta propuesta en la ciudad y creo que lo podemos encontrar. Creo que lo podemos encontrar. Un respaldo de que sea de tal suerte, ¿sí? Que la mayoría que obtengamos para respaldarlo en el Congreso sea incuestionable. Lo otro, Carlos, lo otro, aquí van 5 puntos básicos, ¿cierto? Formulados. A esto hay que meterle más finura. Por ejemplo, el punto quinto solamente es un enunciado. Entonces ese punto quinto se desprenderá en muchas otras cosas. Entonces allí, pero aquí hay gente muy buena en el tema del derecho administrativo. Esto lo voy a consultar con gente de la técnica, con gente de las finanzas y con gente de los jurídicos, ¿sí? Que me ayuden a construir esto, que me ayuden, que le den el fundamento, el soporte jurídico para que esto pueda avanzar. Entonces, y con la asociación de pensionados. Y con Simpro, es que esto lo tenemos, mira William y todos, aquí frente a este tema de EPM nos juntamos todos, ¿sí? Nos juntamos todos. Yo tengo divergencias con algunas personas de la izquierda democrática de la ciudad, pero estamos alrededor de esto y estamos juntos, ¿sí? Yo creo que es muy difícil que es decir, las personas que queremos el modelo autónomo de EPM somos mayoría en esta ciudad. A esto es difícil que alguien se le pueda oponer. Entonces, si esto va sólido, con un gran respaldo de las entidades que son, y con un gran diseño y un gran pulimiento jurídico, esto debe salir. Ahora, mi compromiso es impulsarlo. Como se dice ahí, compromiso de medios. Gracias. Ángela. Ya paso a la lectura de la tesis. ¿Cómo se pueden eliminar esos tumores creados al interior de la estructura administrativa de EPM, ordenados por el gobernante corrupto de turno? Mire, ahí yo creo que hay que poner en esa gerencia y que ese gerente esté rodeado de gente muy decidida para enfrentar eso. Yo creo que hay que cambiar todo el cuadro directivo, ¿sí? Es decir, voy a hablar aquí con toda la claridad con ustedes, porque este es un tema serio.
El gerente que llegue el 1 de enero debe llegar con una cosa, que los miembros actuales de la junta directiva deben salir el 1 de enero y deben salir de la empresa el 1 de enero, si no la totalidad, los principales miembros de ese equipo directivo que se ha montado ahí, que son ineptos y que han estado haciendo cosas indecorosas, así de entrada. Ahora, entonces, ¿cómo se puede hacer con esa decisión? Es que eso son medidas administrativas. Eso son medidas administrativas. Entonces hay que poner al frente de la empresa a alguien que sea capaz de asumir esas medidas administrativas y asumir lo que pueda venir después. Obviamente lo van a amenazar, le van a decir cosas y lo van a empapelar. Hay que poner a alguien que sea capaz y hay gente que puede hacer eso y que es capaz de hacerlo. Hablemos de los que los saquen a todos, sí. Hablamos de que los saquen a todos. Es la lista, es la lista. Yo no sé, pues ahora. Sí, pero Es decir, para eso están simple. no, ustedes tienen, a ver. Y las personas que trabajan acá. Ahora, yo he pensado en varias cosas. Mire, yo no. William, no se te entendió la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor, William? No, simplemente leí un comentario, Luis, que lo saquen a todos. Y entonces nos reímos un poco y ahí entró Luis. No, yo no voy a presumir de influencias y de ascendientes que no tengo. Yo no tengo influencia ni ascendiente sobre Federico Gutiérrez, quien espero sea el próximo alcalde. Entonces yo no voy a presumir eso. Pero obviamente esto lo voy a decir y lo digo públicamente, porque yo no tengo otra forma. Yo no me voy a sentar a intrigar, no. Yo voy a decir en las intervenciones que hay que hacer el primer día, ya lo dije, y repítanlo. Si quieren repetir que Guillermo Vélez dijo que el primer día hay que sacar a todos los miembros de la junta directiva de libre nombramiento y remoción del alcalde porque fueron cómplices de lo que pasó en la compañía, díganlo. Si quieren que diga que Luis Guillermo, si quieren decir que Luis Guillermo dice que el primer día hay que sacar a todos esos vicepresidentes, también lo dije. Y hay que mirar cómo se sigue de ahí para abajo. Eso es una decisión administrativa. Eso no tiene que ver pues con el consejo. Entonces, hay que poner a alguien que lo haga. Yo voy a decir y voy a pedir que se haga eso. Pero no digo que yo tenga la influencia y decirle al alcalde, nombre a fulano o perano, eso no tengo yo. Y además tampoco me gustaría hacer eso. Yo soy así, frentero. Luis Javier, el tema de llegar y decir sale tal y sale tal, creo que necesita mucho cuidado, porque yo pienso que una de las grandes falencias que tuvo empresas públicas para recibir a Quintero fue que su planta de personal y de jefes que había en el momento en que llegó Quintero, muchas personas no tenían el suficiente conocimiento de la empresa y tal vez no tenían el ADN de la empresa. Entonces, cuando llegó Quintero, encontró el terreno propicio para hacer todas las locuras que ha hecho y todas las embarradas. Entonces, yo creo que el tema no es llegar y sacar, el tema es llegar y sacar, pero garantizar que el que llegue traiga el ADN de la empresa y que no venga de afuera, porque si no, no hacemos nada. Sí. Vea, mire, en eso voy a tratar de incidir y tengo un planteamiento claro. Yo tengo entre los jubilados de EPM muchísimos amigos. Entonces yo le recomendaría al gerente que llegue, si me pregunta, y voy a buscar que me pregunte, hombre, usted me dice que vote 40, entonces ¿qué hago? Le tengo aquí se los tengo. Ponga a esta gente en provisionalidad. Estos son unos retirados de EPM que no tienen otro interés que servirle a la compañía, que conocen la compañía y le van a ayudar a hacer a usted una transición de, digamos, 6 meses para que usted restablezca todas estas cosas. Entonces, esa es una idea que tengo.
Y también pueden decir, voy a buscarlos a ustedes, voy a buscarlos. Yo tengo aquí, ahí están, entre ustedes hay gente excepcionalmente buena, todos son muy buenos trabajadores. Entonces uno podría decir, hombre, unas provisionalidades de 6 meses que ayuden en esto. Esa es la cosa, para que no llegue pues un pobre gerente que llegue a decir qué voy a hacer, cómo voy a manejar esta cosa. Entonces también ese es un planteamiento que tengo yo sobre eso. Bien. Miguel Fernando nos pregunta, o le pregunta a usted, doctor Vélez, cómo sincronizar todos los diferentes frentes con las diferentes tareas concretas y aportes de cada uno de los que puedan aportar a este proyecto y a partir de este momento. Hombre, muy buena pregunta, pero ya les quiero dejar la tarea a ustedes. Yo quiero dejar 2 tareas, ¿sí? Si me van a apoyar en esto. Primero me apoyan, espero que me apoyen con el voto. Eso es fundamental, con el voto de ustedes, con el voto de sus amigos, con el voto de sus familiares. Mi tarea fundamental es esta. Esta es mi tarea fundamental, ayudar a esto. No tengo vacilación alguna. Estoy comprometido hasta los tuétanos con esto. Entonces, quiero que ustedes me ayuden con eso, pero además que me ayuden, entonces pensando en eso, hagamos otras reuniones. Bueno, vamos a empezar a idear, a pergeñar listo, a pergeñar el proyecto de acuerdo. Hagamos otra reunión acá, hagamos una reunión con más amigos en los que vamos aportando y ya nos ponemos, William, como trabajamos antes con un computador y vamos montando cosas y vamos haciendo eso. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más les digo? Miren, me gusta, yo quiero salir elegido y quiero salir elegido, como se decía una vez, con un mandato claro. Quiero ser un concejal, si no el más, muy votado, de manera que yo pueda reclamar allá la presidencia del consejo y llevar la agenda, manejar la agenda, de suerte que yo pueda impulsar este proyecto. Entonces necesito el voto de ustedes, el voto de sus familias, que fortalezcamos este proyecto y para conseguir votos, yo estoy trabajando de esta manera, yo estoy yendo a las casas, a mí me invitan a las casas y me reúnen 10, 20 personas y me gusta conversar así. Entonces converso y esa es la forma mía. Si algunos me quieren ayudar y me hacen reuniones, entonces también voy. Esa es otra forma de ayudar en este proceso. Gracias. Leo. Ahí me escuchan ya bien, ¿no es cierto? Sí, Guillermo, quería plantearte seguir con el tema de la reestructuración y la gente nueva que llegaría. Me parece una idea interesante lo que planteas de que haya, digamos, como una estructura de transición que le permita a un nuevo gerente comprometido con la recuperación de PM a llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, vale la pena notar pues, que nosotros también hemos denunciado de que esta administración ha cambiado, digamos, como ha logrado cambiar las condiciones que se solicitan para estos altos cargos de vicepresidencia. Es que es increíble que una persona como el vicepresidente de transmisión y distribución, que fue premiado con la gerencia con un alto sueldo en dólares con la gerencia de la filial de Panamá, para poder cumplir con sus requerimientos, haya acreditado la gerencia de una taberna que él tenía. Pues eso no tiene sentido. Otro de los vicepresidentes que ha entrado acreditó como experiencia laboral haber pertenecido a una junta, a un consejo de administración de su unidad residencial. Hemos tenido noticias de que esta administración, a pesar de que está en sus últimos meses, tiene un gran contrato con Boston Consulting y prepara una reestructuración muy grande que piensa llevar a aprobar ahora pues que se termina la ley de garantías y que indudablemente va a buscar posicionar y tratar de poner más gente en la gerencia media, que estoy de acuerdo con vos lo que dijiste al principio, digamos la fortaleza de PM era su gerencia media. Ahora esa gerencia media la ha venido permeando esta administración. Cada vez pues son personas que se están ubicando en esos cargos sin ningún conocimiento. Es que es increíble que
que la persona que reemplazó a Inés Elena, que era una gran conocedora del negocio, es una persona que vino, creo que venía de empresas varias y no tiene ni idea del negocio. No asiste siquiera, según las denuncias pues, que han circulado en estos días en varios comunicados, son personas que ni asisten siquiera a la empresa. Tienen sus asesores o sus personas que las asesoran y son las que manejan los diferentes temas, pero ellos no tienen ni idea del negocio en el que están. Entonces, ¿cómo hacer para que esta administración no implemente o no lleve a cabo esa reestructuración tan grande que está tratando de promover en sus últimos meses? Yo, pues, sería bueno, pues, porque indudablemente esta administración tiene el gobierno hasta el 31 de diciembre de este año y podrán hacer lo que quieran, pero hay un riesgo muy grande que hay que tratar de minimizar y buscar por todos los medios de que eso no se realice. Yo no tenía conocimiento de eso que me estás contando y quiero saber si en efecto es algo más que un rumor. Si había oído decir que querían volver inamovibles a todos esos vicepresidentes y hacer más complicada pues la salida de ellos. Pero que esa consultoría no tenía conocimiento y quisiera tener más certeza, porque yo lo que trataría sería de denunciar eso, que es desde lo político lo que puedo hacer, y obviamente buscar que la gente desde lo jurídico pues trate de impedir eso. Ahora, si lo sacan, seguramente va a ser más dura la cosa ya, y el gerente que llegue va a tener más vacilaciones porque puede tener para él más consecuencias. Entonces, eso hace aún más difícil la cosa, pero es algo que se puede hacer. Les repito, creo que hay que poner en esa gerencia a alguien dispuesto a jugarse a fondo, porque hay que limpiar los establos de augías y eso arranca de allá. Ahora, no tengo forma de decir quién va a llegar, ni les repito, yo no soy, yo no soy, ¿cómo se dice? El cercano del círculo íntimo del alcalde. El áulico, no es. Pero lo que sí puedo, pero si estoy donde estoy, si soy el concejal más votado de Medellín y voy a presidir el consejo, tendré la suficiente autoridad para reclamar que se haga lo que estamos hablando. ¿Me entienden? Y decirlo claro y con nombres y con puntos específicos. Y presionar para que se haga. Eso es lo que yo puedo garantizarles y por eso pues tienen que votar por mí. Dale la entrada a Miguel Fernando. ¿Dónde está Miguel? Aquí. No, él entra. Él solito entra. Ah, bueno. Entonces que siga. Miguel, dale, entra. Sí, buenas tardes, doctor Vélez y todo, Miguel Fernando Cardona. Simplemente como reforzando de toda esta bonita discusión y todo ese plan en donde estamos planteando tantos frentes, yo decía ahora que mandé un mensajito, era sincronizar desde ya, es que cuando tú llegues a ese punto, se lleguen con cosas muy concretas y desarrolladas y presentadas de tal manera que no se empiece a partir de ese momento, sino que se lleguen con esos documentos que uno pueda ya proponer trabajando desde ahora. Entonces yo decía, hay áreas que tú o todos han resaltado desde ahora, áreas estratégicas claves, donde hemos hablado de la cultura, hemos hablado de la estructura organizacional, hemos hablado de lo político, hemos hablado de lo jurídico, que son como esas áreas que tenemos que empezar a concentrar. Y ahí dentro de cada uno hay asuntos que son muy específicos y críticos. Por ejemplo, en la estructura organizacional estamos diciendo, el asunto crítico, recuperemos, reconformemos la estructura, ¿cierto? Y entonces es como decir ahora, entonces cojamos el área clave de estructura, cojamos el asunto, recuperarla y empecemos a hacer un plan de acción de tal manera que se llegue con un documento. Cuando tú dices, yo llego allá y digo, señores, ustedes que están aquí, miren que aquí les tengo a esta gente, llegar con eso preparado, ya tomado, porque ya lo que falta es muy poco.
Ahí podríamos ganar un poco de tiempo y es como ponerse todo el mundo a disposición de estas ideas tan buenas para uno decir cómo organizamos esas áreas claves, esos asuntos críticos y esos planes de acción con documentos claros que puedan llegar en un momento y decir, señor gerente, aquí hay un documento. No le voy a traer, sino que aquí está. Aquí está esto, aquí está una estructura, así lo pensamos, así, y sobre eso discutimos. Nos vamos a ganar 2 meses. Esa sería como, doctor Vélez, como ese manualzada que estamos haciendo aquí en esta tormenta de ideas. Así es, así es. Yo quiero tener el 1 de enero el proyecto de acuerdo, bien sustentado. Y si llego también con ideas sobre lo que hay que hacer administrativamente, también sería fundamental. Ya tengo algunas. Clarísimo. Y ya estoy llegando y voy a llegar. ¿Sí? Pero ¿Qué? necesito llegar con una fuerza política muy grande. Por eso es que tienen que votar por mí. Muy bien. Pero que todos esos documentos que se tengan que hacer, también que cuente con ellos para que llegue con la fuerza política, con los documentos, con las fuerzas y arrasador de una vez, para que al siguiente día se estén aplicando. No, William nos puede ayudar liderando talleres para ir organizando esas propuestas. ¿Sí? Yo participaré en lo que pueda. Clarísimo. Mandaremos también a algún chico nuestro de Exim a que soporte a William en eso. ¿Sí? Entonces podemos poner a alguien que nos ayude en eso. Entonces le metemos a esto y vamos trabajando en eso. Vamos haciendo ese ejercicio con esas propuestas, William. Con gusto. Bueno, William es la cabeza de mi voluntariado. Y Miguel también está en el equipo de voluntarios. Bueno, eso está maravilloso. Yo quería hacerte una pregunta. Tú has venido haciendo pedagogía alrededor del consejo y hay 2 eventos próximos. Uno muy probable y es la desestructuración de la ley 142. Ajá. ¿Cómo defenderos de esos cambios? ¿Qué puede hacer el consejo en función de blindar o proteger, o la palabra que queramos, resguardar a la empresa? La ley 142. Hombre, yo lo que he visto, el tema de la ley 142 y de su reforma lo ha venido liderando Carlos Alberto Ateortúa. Carlos Alberto Ateortúa es un hombre de la izquierda, pero es un hombre inteligente y yo creo que no va a hacer daño. Él venía mucho con temas de usuarios y con cosas que no son malas. Pero ¿qué quiero hacer? Yo voy a acercarme y voy a hacer un esfuerzo por ver cómo va ese proyecto. Pero en todo caso, cuando nosotros estemos encarando el tema de la reforma de los estatutos, no creo que ese proyecto haya avanzado. De hecho, el proyecto ni se ha radicado en el Congreso. De manera que ese es un proyecto que yo veo muy lejos. De manera que el marco normativo que vamos a enfrentar es el de la actual ley 142. William. Bueno, gracias. Bueno. Margarita por allá me levantó la mano y dice que contemos con ella. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, vea, yo les cuento otra cosa. Espérate, William, que me falta una promoción. Yo le había pedido al gerente autorización para usar el Imerio Pérez para dar una charla sobre, se llama La historia del gobierno corporativo en EPM. Tengo una charla muy bonita. No se dio, digamos, lo que les conté ahora al inicio de la conversación, digamos, es un resumen de esa conferencia. Pero quisiera que me acompañaran porque la vamos a hacer el jueves 7 en el auditorio empresarial. No, déjalo ahorita con el aceite después del chicharrón, los pongo ahí. Bueno. Por favor, William, apaga todos los micrófonos y la brisa. Entonces, apaga todos los micrófonos. Cabrón, nos va a tocar almorzar enseguida. Bueno, pero venga, entonces el próximo jueves
Sí, muéstrame el calendario. Sí, es el próximo jueves 7 de septiembre en el Auditorio Empresarial del San Fernando Plaza. Voy a dictar esa conferencia. Entonces están muy invitados y háganmele mucha propaganda entre los empleados. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Yo les paso. ¿Cómo? 200 personas. Es un auditorio para 200 personas, ¿sí? De manera que pues lleguen allá. Vayan. Yo les paso la invitación. Sí. más Yo tarde. creo que mañana vamos a repartir invitaciones con Alfredo y todo esto. Y entonces allá podremos profundizar más. Digamos que allá hay unas láminas y unos acetaticos y cosas pues que yo quería mostrarle. Y entonces, sobre todo que me motiven gente que actualmente está en la empresa para que también se anime y recobren un poco esperanza, la esperanza. Hay que tener esperanza. Vamos a salir de esta pesadilla. Se rumora que el alcalde dio instrucciones para que EPM para que EPM le pueda pasar los 330.000 millones que no logró. adelantando Arriendos. arriendos. Sí. Es Eso decir, no da, los arriendos no dan, nosotros hicimos la cuenta, ¿cierto? Porque tendría que, tiene en vicios de ilegalidad. Usted no puede adelantar del presupuesto de empresas del año 2024, el año 2025, sin una consideración legal especial. Pero por Dios. Pero por Dios. No, es decir, que eso es horrible, muy fastidioso. Por eso pues tenemos que avanzar en lo que proponemos para que no nos vuelvan a pasar esas bellaquerías. Muy bueno, amigos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Luis Guillermo, por estar en este primer conversatorio pues, sobre estos temas tan importantes para nosotros como asociación de pensionados, y esperamos pues de todas maneras aportar a la recuperación de EPN. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Acá del envío. Eso.